A ver, cuando una persona entra en urgencias médicas con un dolor así muy agudo, existe una expectativa súper clara sobre cómo va a funcionar el diagnóstico. O sea, es una cuestión puramente mecánica. Ujú, totalmente. Alguien se rompe un brazo, el médico enciende la máquina de rayos X, aparece una placa con una línea blanca ahí irregular en el hueso y el diagnóstico es innegable. La fractura está ahí, a la vista de todos. Claro. Y fíjate que es un proceso casi reconfortante en su simplicidad, ¿eh? A la mente humana le apasiona lo binario. ¿Está roto o está intacto? ¿Sano o enfermo? Nos da muchísima seguridad poder meter los problemas en cajitas perfectamente etiquetadas. Ya. Pero claro, luego damos el salto al terreno de la sociología y sobre todo de la psique humana. Y específicamente a ese momento en el que alguien decide abandonar un sistema de creencias en el que había anclado toda su identidad. Uf, ahí la cosa cambia. Cambia muchísimo. De repente, esa preciosa máquina de rayos X se vuelve completamente inútil. Ya no hay huesos rotos que señalar, sino un panorama de diagnóstico que es oscuro, súper complejo y la verdad lleno de contradicciones. Psicológicamente hablando, es la definición absoluta de aguas pantanosas. Las fracturas del alma, digamos, o de la identidad, no se ven en blanco y negro. Y los motivos de una persona para abandonar una comunidad religiosa y además volverse contra ella, rara vez son tan simples como un hueso que hace crack. Exacto. Y precisamente por esa complejidad, la inmersión profunda de hoy requiere que nos pongamos pues el traje de buzo sociológico. Tenemos sobre la mesa un documento académico redactado por el doctor Horacio Francisco Arganis. Y bueno, solo con leer el título, una ya sabe que no se trata de una lectura ligera. Desde luego que no. El título es Tela, atento. Creadores de historias de odio y constructores delirantes contra su fe que nunca tuvieron, en los apóstatas pseudoseguidores de Krishna. Es una declaración de intenciones formidable, las cosas como son. Totalmente. Y la misión de este análisis de hoy es precisamente entender este fenómeno psicosocial de la apostasía religiosa. O sea, porque algunas personas no solo abandonan una religión, sino que se convierten en sus críticos más feroces y obsesivos. Y a ver, antes de adentrarnos en esto, creo que es fundamental hacer una aclaración súper importante para quien nos escucha. Sí, por favor, adelante. El texto original de este autor contiene posturas muy polarizadas y un lenguaje extremadamente contundente sobre los exmiembros de estos movimientos. Hay que dejar meridianamente claro que nuestro objetivo aquí es analizar y reportar las ideas del autor desde una neutralidad absoluta. Absoluta. No estamos tomando partido, no respaldamos ninguna visión extrema ni a favor de la institución ni a favor de los que se van. Solo estamos exponiendo la información que plantea el documento. Vale, pues con eso claro vamos a desgranar esto. Para entender a quienes abandonan un grupo, primero hay que entender qué es exactamente lo que están abandonando y cómo se forma esa comunidad, ¿no? Exacto. El texto nos sitúa en el contexto de la tradición védica, centrada en la figura de Krishna. Y para poner un poco de perspectiva, Krishna fue una figura histórica, un príncipe de la dinastía Vrishni en la India, en torno al siglo V a.C. Ajá. Y con el tiempo fue elevado a la categoría de deidad suprema. Hoy en día estamos hablando de unos 1.700 millones de seguidores. Madre mía, 1.700 millones. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad, sí. Pero el artículo del doctor Arganis no se centra en toda esa historia milenaria. Se enfoca en un movimiento muy específico, el movimiento ISKCON, más conocido como los Hare Krishna. Ah, vale, los Hare Krishna. Eso es, fundado en 1966 en Nueva York por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Claro, y Nueva York en los 60, o sea, plena ebullición de la contracultura. Ahí le has dado. Y el autor utiliza el modelo sociológico de Anthony Wallace para explicar esto. ISKCON es lo que se llama un movimiento de revitalización. ¿Qué significa eso exactamente? Pues básicamente nació en un momento donde la juventud estaba súper desencantada con el sistema, con el materialismo en plena ola de los años 60 y 70. Era un entorno muy parecido al que propició la expansión de la iglesia cristiana primitiva. La gente buscaba respuestas absolutas y una comunidad fuerte. Vale, tiene todo el sentido. Pero a ver, todo grupo humano que crece tan rápido y pide tanto compromiso, pues inevitablemente va a tener gente que se marche, ¿no? Es pura estadística. Totalmente. Y aquí es donde quiero definir bien los términos, porque el documento habla de apostasía.
Y, corrígeme si me equivoco, la palabra viene del griego apostasía, que significa deserción o revuelta. Sí, exactamente. Entonces, sociológicamente hablando, no es solo alguien que deja de ir a las reuniones los domingos. No, no, para nada. La apostasía en este contexto sociológico implica la renuncia a la religión y además la oposición activa a la misma. Es una postura beligerante. Vale, y ahí entramos en la sociología del abandono, porque ya sabemos que es el grupo y que es un apóstata. Pero, ¿por qué se genera tanto odio? El texto cita al sociólogo Lonnie D. Cleaver y me encanta la analogía que usa. Dice que abandonar una religión es como un divorcio lleno de amargura. Es que es la comparación perfecta. Es que piénsalo, a mayor compromiso previo, más traumática es la ruptura. Y claro, sientes una necesidad urgente de culpar al otro por el fracaso de esa relación. Claro, y lo fascinante aquí es cómo los sociólogos explican este proceso interno. Por ejemplo, el texto menciona a Brian R. Wilson. Él explica que el apóstata necesita autojustificarse a toda costa. Lógico, para proteger su propio ego. Eso es. Entonces, lo que hace es reconstruir su pasado. Se presenta primero como una víctima pasiva, como alguien que fue manipulado o engañado por el grupo. Y luego da un giro y se convierte en una especie de cruzado redimido. Un cruzado redimido. Me parece un concepto increíble. O sea, yo era la víctima ingenua y ahora soy el héroe que viene a salvar a los demás. Exactamente. Y esto enlaza con otra teoría que menciona el documento, la de Stuart A. Wright, sobre lo que él llama la narrativa de cautiverio. Ah, ¿sí? Cuéntame sobre eso, porque me pareció súper curioso al leerlo. Pues resulta que estos exmiembros beligerantes suelen comparar a los grupos religiosos con campos de prisioneros de guerra. Madre mía. Sí. Usan un vocabulario militar o carcelario. Y esto les sirve para justificar sus campañas de desprestigio contra el grupo, presentándolas no como un ataque de odio, sino como actos heroicos de rescate de rehenes. Claro, si la organización es un campo de prisioneros, destrozarla es un deber moral. Es una acrobacia mental fascinante. Pero, a ver, me voy a hacer un poco de abogada del diablo aquí. Dime. Seguramente no todo el que deja una religión lo hace dando portazos, montando un escándalo y buscando destruir a la organización, ¿verdad? Tiene que haber grises. Por supuesto que los hay, y la sociología lo tiene muy en cuenta. De hecho, el texto recoge la clasificación del sociólogo Massimo Introvigne, que divide a los exmiembros en 3 tipos principales. Vale, ¿cuál sería el tipo 1? El tipo 1 es la salida negociada. Es cuando la separación se hace de mutuo acuerdo con un daño mínimo para ambas partes. Se reconocen las diferencias y cada uno por su lado. Como un divorcio amistoso, digamos. Exacto. Luego está el tipo 2, que es la salida ordinaria. Aquí es donde cae la gran mayoría de la gente. Ajá. Se van con sentimientos encontrados. Pueden ser críticos con ciertas cosas que no les gustaron, pero también tienen la madurez para reconocer las cosas positivas que vivieron allí. O sea, ven los defectos, pero no están cegados por el odio. Eso es. Y finalmente tenemos el tipo 3, que es la reversión dramática de lealtades. Uy, aquí entramos en materia. Sí. Estos son los que se convierten en enemigos profesionales de la organización. Se unen a coaliciones opositoras, dedican su vida a atacar al grupo. Son una minoría estadística, pero son una minoría increíblemente ruidosa. Vale. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento del Dr. Arganis no habla de los tipos 1 y 2. Se centra única y exclusivamente en este beligerante tipo 3. Es hacia ellos a los que dirige toda su crítica, ¿no? Así es. Todo el artículo es un análisis y un ataque bastante duro, la verdad, hacia las tácticas de este grupo específico. Pasamos entonces de la sociología general a la crítica directa del autor. Él describe unas tácticas de difamación muy concretas que, según él, usan estos apóstatas de ISKCON. Sí, el autor los acusa abiertamente de usar manipulación psicológica de masas. Y llega a hacer una comparación muy potente. Compara sus métodos con la táctica propagandística de Joseph Goebbels. ¡Qué fuerte! O sea, el principio ese de que si una mentira se repite constantemente, la gente terminará creyéndolo. Exactamente eso. El autor dice que saturan el entorno con historias negativas, repetitivas, para crear una ilusión de verdad. Y esto me recuerda a otra táctica que menciona el texto, que me pareció muy visual. La táctica del farol. Ah, el bluff tactic. Eso es. Es que es tal cual una partida de póker. El apóstata hace una apuesta súper fuerte, alardea muchísimo de tener pruebas irrefutables para asustar a los demás, hace muchísimo ruido. Para intimidar, claro. Sí, pero según el autor,
cuando les obligas a enseñar las cartas, resulta que sus argumentos en realidad no tienen consistencia lógica, no tienen buenas cartas, pero intentan ganar gritando más que el resto. Y una de las formas en las que intentan ganar esa partida, según el texto, es mediante lo que llama la falacia de la denigración. ¿Cómo funciona esa falacia en la práctica? Pues consiste en buscar los fallos de líderes individuales dentro del grupo y usarlos para invalidar toda la institución y toda la teología. Ah, ya entiendo. El autor pone un ejemplo muy claro. Si un médico comete un crimen o una negligencia grave, condenamos al médico. No decimos que toda la medicina como ciencia es un fraude. Claro. Pues el autor argumenta que estos apóstatas hacen exactamente eso. Señalan a un líder religioso que falla y afirman que toda la tradición de Krishna es mentira. Según él, exigir la perfección absoluta en una institución humana es una fantasía utópica infantil. Ya, es una forma de asegurarse de que siempre van a encontrar munición, porque la perfección no existe. Pero el documento va más allá de la sociología o la lógica, ¿verdad? También introduce un contexto teológico muy profundo usando las propias escrituras del grupo. Así es. Si conectamos esto con el panorama general de las creencias de ISKCON, el texto utiliza el Bhagavad Gita para explicar este comportamiento, concretamente los capítulos 18, 28 y 18-31. ¿Y qué dicen esos versos sobre esta actitud? Describen a estas personas como individuos que están trabajando en lo que llaman la modalidad de la ignorancia. La modalidad de la ignorancia. ¿Suena fuerte? Lo es. En esta modalidad se dice que la inteligencia humana funciona al revés, como un espejo invertido debido al falso ego. O sea, ven la realidad distorsionada. Totalmente. Ven la irreligión como religión. Y a las grandes almas o maestros espirituales los ven como personas comunes, o peor, como delincuentes. El texto argumenta que su resentimiento les impide ver con claridad. Fíjate, y aquí creo que es crucial que hagamos un pequeño inciso. Hay que recordar a nuestra audiencia el tono del texto. Estamos exponiendo un diagnóstico que es fuertemente crítico y patologizante por parte del autor. Sí, es muy importante subrayar esto. Porque el autor llega a asociar esta apostasía con cosas como el nihilismo, el hedonismo e incluso trastornos de personalidad, diciendo que su rebelión es solo una tapadera para sus propias debilidades. Y nosotros, repito, mantenemos la neutralidad aquí al contarlo. Completamente. El autor tiene una postura defensiva muy marcada. Entonces, viendo todo este cuadro clínico y sociológico, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? ¿Por qué debería importarnos? Bueno, creo que este análisis va mucho más allá de un movimiento religioso concreto. Nos ayuda a comprender cómo los seres humanos manejan el colapso absoluto de sus sistemas de creencias. ¿Ya? Nos muestra los mecanismos psicológicos tan extremos que el cerebro activa para proteger nuestro ego y nuestra identidad cuando una relación de alto compromiso fracasa, ya sea religiosa, institucional o ideológica. Es que es el miedo al vacío, ¿no? Si me quitas esto, ¿qué me queda? Pues me invento un monstruo para luchar contra él. Eso es. Y esto plantea una reflexión final que me parece interesantísima, aunque no esté en el texto original, pero nace directamente de todo esto. A ver, cuéntame. Si abandonar un grupo espiritual fuertemente cohesionado provoca un cataclismo psicológico tan profundo y genera esta necesidad visceral de lanzar una guerra santa contra los antiguos compañeros, ¿Sí? cabría preguntarse lo siguiente. En nuestro mundo secular moderno, ¿hasta qué punto nuestras afiliaciones políticas actuales, o incluso nuestras lealtades corporativas a ciertas marcas, no están ocupando silenciosamente exactamente el mismo espacio en el cerebro humano? Uf, qué buena pregunta. ¿No nos estará preparando esto para ser los grandes apóstatas del mañana en otros ámbitos? Madre mía, es que da muchísimo que pensar. O sea, cambiamos de Dios, pero el mecanismo mental de radicalizarnos al entrar y al salir sigue siendo exactamente el mismo. Esa es la clave. Pues con esa gran reflexión lo vamos a dejar por hoy. Es un tema fascinante sobre cómo gestionamos nuestras propias creencias y nuestras rupturas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y a quienes nos escuchan. Saludo y hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.